integral de línea de una expresión que es un campo escalar. A ver, un campo escalar, ¿qué es? ¿Qué queremos decir cuando decimos campo escalar? Lo que queremos decir es que va a haber la expresión que yo voy a integrar, lo que yo llamo campo escalar, es una función de 2 o 3 variables. Esto es lo que estamos integrando. A ver ahí, ¿ya estamos? Entonces, bueno, le voy a hacer, pasar la posta a Martín. ¿Está por ahí? ¿Ya me escucha Martín Cañulián? Sí, sí, te escucho, Diego. Bueno, bienvenidos todos entonces, y le paso la posta del anfitrión a Martín. A partir de ahora, Martín es anfitrión. Y entonces nos vamos a dedicar a ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo es que llegamos a hablar de integral de línea de un campo escalar? Es decir, ¿y qué tiene de distinto? ¿Por qué esta integral es de línea y otras no? Bueno, para eso vamos a repasar brevemente los temas previos a la integral de línea. En el módulo 1 habían aparecido varias expresiones que denominábamos integrales. Por ejemplo, hablábamos de la integral definida. Y escribíamos algo así. Y a esta integral definida decíamos que ocurría en un dominio que era una porción de R, o sea, un intervalo en la recta real. ¿Sí? También apareció luego una integral que denominamos doble. Y escribíamos algo así. No se confundan esta R con un solo palito, con esta R de los números reales con 2 palitos. Entonces, esta R es una región y está metida en el plano. Entonces, hacíamos un dibujo parecido a este, XY, a este dibujo XY le poníamos que era una porción del plano que denominamos R2, una ventanita al plano, y dentro de esa ventana al plano aparecía una cosa que denominábamos región, y la llamamos región R. Cuando queríamos ir a hacer las cuentas, esta región R era importante describirla, y aparecían las regiones de tipo 1, tipo 2, los rectángulos, y aparecían las 2 pares de desigualdades, o sea, 4 desigualdades, 2 para X que encierran a X y 2 para Y. Y todo lo que han visto en el material, que en el mismo capítulo 3 también apareció algo así, y a esto lo denominamos integral triple, y hacíamos un dibujo en perspectiva, y a este dibujo en perspectiva le asociamos una especie de región sólida, ¿sí? Entonces dibujamos una especie de papa, y acá dentro de la papa hay en todo color verde un sólido. Cuando decimos sólido queremos decir que omega tiene volumen. Cuando decimos plano queremos decir que R tiene área. Y cuando decimos lineal o recto, quiere decir que esto tiene longitud. Entonces la cantidad que me indica el tamaño de la región está en diferentes unidades en los 3 casos. A estas 3 integrales las denominamos respectivamente integral definida, integral de... ¿cómo se llama? Integral. ¿Hay alguien esperando? Martín, no sé si lo ves para admitirlo en sala de espera. No sé quién era la persona que estaba esperando. No, no, no lo veo. Admití a todos los que estaban en la lista. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos al punto que nos convoca.
Entonces, nosotros hacemos este tipo de operaciones en estos dominios, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que no es suficiente, ¿sí? Para lo cual vamos a motivar la introducción de un nuevo tipo de integral, ¿sí? Que combina aspectos de estas que están aquí. Para lo cual vamos a motivarnos en el problema de hallar la masa de un alambre. Este alambre, vamos a suponer que es un alambre que está en R2, lo podemos dibujar de una forma. Entonces, para poder representar por dónde va ese alambre, vamos a utilizar el objeto curva. El objeto curva es un objeto que tiene propiedades bastante particulares. Por un lado, este objeto curva está metido en R2. O sea, llamamos curva a un conjunto de puntos que está en el plano. Parecido a R, a esta región R que estaba en el plano. Sin embargo, esta curva no tiene área. Pero sí tiene longitud, como vimos la clase pasada. Entonces, o la anterior. Entonces, esta curva se parece a este intervalo que tiene longitud. O sea que hay algo de esta curva que tiene que ver con esta situación, la longitud, y hay algo de esta curva que tiene que ver con esta otra situación, que es estar contenida en un plano y no en una recta. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es considerar que esta curva, esta porción de curva que empieza en un punto inicial A, podemos representar esta situación diciendo que esta curva está descripta por una función a valores vectoriales R de t, donde t va a comenzar en un valor, el parámetro t, en un valor real A, el más chico de todos, y termina en un valor real B. O sea que acá volvemos a tener una recta real, pero no para acá como teníamos para la variable x, sino acá para la variable, el parámetro t. Y acá volvemos a recuperar nuestro intervalo de variación para la variable t. O sea que aparece en esta, al escribir r de t, la expresión paramétrica, aparece un intervalo en una recta real y vamos a dibujar, vamos a indicar que, o recordar que esta expresión implica que el parámetro t crece desde el valor inicial a hasta el valor final b, recorriendo la punta de este vector, la curva, desde a hasta el final, punto final b. De tal manera que este vector, que recordemos, este vector es un vector posición, vamos a dibujarlo como todo vector posición a partir del origen, esto es de matemática A, y por lo tanto R evaluado en A minúscula me da el punto inicial de la curva. Y R evaluado en B minúscula me da el punto final de la curva. ¿Sí? Y para valores intermedios, este vector recorre la curva. Así que vamos a modelar con GeoGebra qué queremos decir con esto, con un ejemplo concreto. Entonces, vamos a GeoGebra y le pedimos, vamos a compartir acá en GeoGebra la siguiente expresión. Voy a modelar en GeoGebra la siguiente curva, una curva que está dada por un vector posición de un punto P, es un punto P móvil de coordenadas coseno de t, seno de t. Vamos a
a variar esto, vamos a cambiarle el valor de t para que no asuma, la letra t está reservada en GeoGebra, entonces vamos a usar un nombre parecido que es tt como parámetro, y ahora me pide que cree un deslizador para indicar el rango de variación de la variable tt, y yo voy a pedirle a tt que varíe, por ejemplo, desde 0 hasta el valor 3 pi dividido 4. Esto es el rango de variación y el punto P, el valor de T, le voy a pedir que arranque desde 0. Entonces, si nosotros queremos ver el vector R de la función R de T, ese vector se modela en GeoGebra con la orden vector posición del punto P. Y ahí tenemos nuestro vector, ¿sí? Y le vamos a pedir a P que deje un rastro. Así que animamos al punto TT. Vamos a pedirle acá que la animación sea tal que corresponda a la condición matemática que es que el parámetro solo puede incrementarse. Entonces vamos a pedirle que vaya un poco más lento y ahí vamos a ver ahora, empezamos de nuevo y vemos ahora qué es lo que hace el vector R de t. Vemos que describe una porción de una circunferencia de radio 1 desde t igual 0 hasta t final. Ahí está puesto para que repita, vamos a pararlo. Y vemos entonces la porción de curva. En este caso, el punto inicial es el punto de coordenadas 1, 0. Está aquí, el punto inicial. Y vamos a poner un poquito más grande para que se vea. El punto A. Más grande ahí. Y el punto B, vamos a ponerlo en el punto final. Control C, copio y pego. A ver si lo puede tomar ahí. Descubrimos ahora que cuando hay una operación, GeoGebra borra los rastros. Así que le pedimos que empiece de nuevo. Así vamos a visualizar la curva que está describiendo este vector dinámico rotante. Entonces, ejemplo de lo que acabamos de decir, volvemos a nuestro problema, paramos ahí, volvemos a nuestro problema, a nuestro pizarrón de papel, y lo que vamos a hacer ahora es recordar o buscar la manera de calcular la masa de un alambre, supuesto que yo conozco la función densidad. Esta función es la densidad en kilogramos por metro lineal de alambre. Es una densidad lineal. Entonces, en el caso de que el alambre sea homogéneo, si el alambre fuera de igual peso cada centímetro de alambre, ¿sí? De igual cantidad de masa cada centímetro de alambre, por en todo el alambre, digamos, cualquier pequeña porción que corte pesará lo mismo siempre que corte la misma cantidad, entonces diré que el alambre es homogéneo y mi problema se simplifica con la fórmula de la escuela que me dice que la densidad es masa sobre longitud y por tanto, para calcular la masa simplemente multiplico densidad en kilogramos por metro por longitud del alambre en metros y se acabó el problema. ¿Recuerdan? En nuestro problema, masa de un alambre. Si Sí, alguien... profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa si el alambre que está aquí no es homogéneo? Bueno, esta fórmula, así como está, no sirve más. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Volvemos ahora a mirar el alambre, lo amplifico y lo que voy a hacer es particionarlo. ¿Les suena? Una porción,
otra porción por acá, otra porción por acá, otra porción por acá. No tienen por qué ser porciones de la misma longitud. Es más, lo podemos hacer con la función longitud de arco. ¿Se acuerdan? La función longitud de arco comienza en el inicio, como el cuenta kilómetros, con el valor S igual a 0. Llamemos a este valor S0. A este S1 va a ser un valor más grande que S0 porque ya hemos recorrido una distancia sobre la curva que representa la posición del alambre. Después cuando lleguemos a este punto, el valor de la longitud del arco será S2, mayor que S1, porque es una función siempre creciente. Por lo tanto, cuando lleguemos al final, será, en este caso, S0, 1, 2, 3, 4, S5, porque hemos partido el alambre en 5 pedazos, y que coincide con la longitud total del alambre L. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es que si este punto es el punto S sub i menos 1 y este punto es el punto S sub i, el delta SI es la longitud de la porción número I del alambre. Por ejemplo, esta porción tendrá una longitud delta S1 y esta porción delta S2, que es como llamamos nosotros a la diferencia. ¿Se acuerdan de matemática A? La diferencia delta. Bueno, entonces, lo primero que noto es que si yo sumo todas las diferencias, desde la primera hasta la última, supongamos que tengo n pedazos, en este caso n vale 5, si sumo la longitud esta más esta más esta más esta más esta, lo que tengo es ni más ni menos que la longitud total del alambre. Lo segundo que vamos a notar es que que para la porción esta que está acá, que tiene una longitud L, si yo la multiplico por alguna densidad más o menos la densidad del alambre, yo a esto lo puedo considerar como una aproximación a la masa de esta porción del alambre. Y sumando las aproximaciones, si yo conociera la masa de cada porción del alambre, desde la primera hasta la última, yo tendría la masa real del alambre cuando sumo todas. Pero si sumo aproximaciones, en el mejor de los casos tendré una buena aproximación. Y esta función, recordemos que es una función de puntos del plano. Entonces, lo tendré que evaluar en algún punto que yo pueda elegir, algún punto cualquiera del alambre, que llamaré xy y sub i. O a este punto lo puedo llamar punto P sub i. Entonces, de una manera más corta, donde P es un punto del alambre en la porción número I, tendré una manera de aproximar. Nosotros vamos a trabajar sobre la suposición de que si yo aumento la cantidad de pedacitos, es decir, si n Profe, tiende... ¿podría subir un poco más Sí, la hoja? gracias. Muchas gracias. Si n tiende a más infinito o a infinito, ¿no? Estoy aumentando la cantidad de pedacitos, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Todos y cada uno tienen que tener una longitud que tienda a 0. No voy a poder aumentar metiendo puntos intermedios acá, en esta parte, descuidando esta otra parte. No, voy a meter puntos en todos lados. Si yo hago eso, yo voy a trabajar sobre la siguiente suposición, que esta aproximación, cuando aumento la cantidad de pedacitos así, para este caso, la aproximación mejora.
Bueno, entonces, esto que hacemos es muy parecido a lo que hacíamos cuando estábamos con esta integral que estaba acá. ¿Se acuerdan? Particionábamos y hacíamos un producto de una función por un delta, que es lo que está acá, una función por un delta. Pero claro, esta función es una función de dos variables, no es como esta. En este caso teníamos una función de una variable por un delta de una variable, pero en este caso teníamos otra cosa. Era una función de dos variables, pero el delta no era un delta de una variable, era un delta de dos variables. Entonces acá vemos que se están entremezclando las dos variables, porque acá ρ es una función de dos variables. A ver, lo pongo acá. Ρ es una función de dos variables. Entonces acá, para poder trabajar esto, lo que vamos a reconocer es que si yo tengo una parametrización, y recuerden que había dos opciones, o parametrizar C con la longitud de arco R de S, ¿sí? O parametrizar C con cualquier otro parámetro. Si yo tengo una parametrización así o así, en realidad este punto sobre la curva, ¿de dónde viene? Y este punto será un punto, perdón, se me fue el símbolo de vector, no quiero poner esto, será un punto P de X evaluado en algún parámetro S y de S. Por lo tanto, esto que está aquí es una composición que tiene que ver con que ρ es una función de X de S, Y de S, delta SI, y a S lo voy a evaluar en algún punto intermedio. Lo voy a escribir así con estrellita, y después lo sumo. O sea que en realidad era una función de una variable. ¿Pero por qué es una función de una variable? Porque la estoy componiendo porque solo me interesa ρ sobre la curva. Estoy reconociendo que X y tienen que provenir de un S. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa y yo tomo este límite para esta situación, yo voy a interesarme solo en el caso que esto tienda a un único valor, con independencia de dónde evalúo yo el punto, la función ρ, punto intermedio, y cómo yo particiono lo de la curva, la porción de curva. Entonces, no lo vamos a demostrar, vamos a trabajar en esta suposición de que a esto yo lo voy a poder calcular como una integral que voy a escribir así, y voy a denominar integral de línea a lo largo de la curva C de la función de dos variables x y diferencial de arco, y vamos a agregarle a esto una receta de cálculo. Para ello, vamos a recordar que obtener el parámetro longitud de arco en general es difícil, porque hay que hacer una integral de una raíz cuadrada, que adentro tiene sumas de cuadrados. Entonces, vamos a repetir el proceso pensando que R ahora es un R de t, que es función de un parámetro t. Repetimos esto y lo que vamos a tener es que en vez de S está el parámetro t. ¿Sí? Pero recordando lo que hicimos cuando relacionamos a R de t con R de S, dijimos que la relación se expresaba de manera diferencial con la siguiente expresión. El diferencial de arco se puede obtener multiplicando el módulo del vector tangente R' multiplicado por dt. Y esto no lo vamos a hacer en detalle todo este proceso acá, sino que simplemente vamos a tomar esta relación y vamos a aplicarla aquí. Y para nosotros, a partir de ahora, para todas las integrales de interés de la ingeniería, esta integral de línea
la vamos a poder calcular mediante la sustitución del diferencial de arco por esta expresión, módulo de R' de t diferencial de t, y la composición de ρ de xy con R de t, con esta que está acá arriba, R de t. Por lo tanto, ρ va a ser ρ de x de t y de t multiplicado por el módulo de R' de t diferencial de t, comenzando desde el valor inicial de t hasta el valor final. Todo esto que está acá lo vamos a expresar en general de manera más compacta, reconociendo que esto es el vector R de t y, por lo tanto, lo que voy a obtener al componer la función que quiero integrar, la voy a escribir así para indicar que voy a componer ρ de xy con R de t. O sea que en la práctica, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar donde dice x por x de t y donde dice y por y de t, y luego lo multiplico por el módulo de R' de t diferencial de t. Y lo que vamos a hacer ahora, estamos grabando, ¿no, Martín? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto. ¿Martín? No me escucha Martín. Se me fue Martín. Bueno, pero estamos grabando, sí. No. Estoy. Ah, ok. Bueno, entonces, vamos a ver en GeoGebra cómo se hace esto para la curva que hemos nosotros graficado, que es una porción de circunferencia de radio 1. Entonces vuelvo al GeoGebra y miramos qué aspecto tiene, ¿sí? Vamos a utilizar, para que no se me borre el rastro, miren que cuando yo muevo esto se me borre el rastro, creo que la orden lugar geométrico del punto P, del parámetro TT, me da este lugar, que ahora lo vamos a renombrar como C, curva C, voy a ponerle el nombre si puedo, si me deja GeoGebra, vamos a ponerle el nombre curva C, a partir de ahora. Esta curva C, le vamos a poner un color, por ejemplo, un color verde, y un poquito más a ver cómo hacemos aquí, un poquito ahí, color verde un poquito más grueso, ahí tenemos mi curva, ¿sí? Entonces, que comienza en A y termina en B, esta curva, y me va a interesar de esta curva cómo se realiza el cálculo de supongamos que tenemos una densidad, vamos a volver a la notación matemática, mi densidad va a ser f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es la cantidad que yo quiero integrar a lo largo de la curva, ¿sí? Vamos a seguir con la interpretación física, que es una densidad. Como buena densidad, no vamos a aceptar que sea negativa. Pregunta, ¿es cierto eso en este caso? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es no negativa? ¿Están ahí? ¿Los maté? ¿Los aburrí? ¿Me contestan? ¿Me escuchan? ¿Pueden, Martín, les estás permitiendo que se quiten su sonido, que se vuelvan al sonido? Hasta donde yo sé, sí. Ok. Las escucho, a ver un comentario. ¿Se entiende lo que queremos calcular? Es la integral que está en color, que
que tendría que estar en color verde. ¿Se ve? Verdecito. Y esto lo quiero calcular con la herramienta que acabo de diseñar. Entonces ahora voy a aplicar mi definición, para lo cual debo transformar esto en la siguiente expresión. Es una, a ver, veamos, es una integral. A ver si puedo borrar. Es una integral que tiene que tener un límite inferior y un límite superior. ¿De quién? De x al cuadrado más y al cuadrado diferencial de s. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer ahora? La receta, el procedimiento me dice que debo disponer de una parametrización de la curva C. ¿Sí? Entonces estoy trabajando sobre la receta esta, el procedimiento este, entonces recuerdo cuál era la parametrización de la curva C, lo había escrito aquí, vamos a recordarlo aquí, y lo voy a poner en fórmulas. Esto es el coseno del parámetro t, vamos a volver a la notación matemática, el seno del parámetro t, y tiene que estar encerrado entre, entre corchetes. Entonces, a esto que está acá, lo denominamos parametrización de la curva, a ver si se puede, ahí, parametrización R de t. Falta algo, me falta algo que no he incorporado, que es el rango de variación del parámetro y entre qué valores varía el parámetro. ¿Se acuerdan? Entre el más pequeño era... Pueden hablar. Me haría muy bien que hablan. 0. Hasta... ¿Se acuerdan cómo se obtuvo esto? ¿Qué valor era? Si no se acuerdan... 3/4 de pi puede ser, profe. Sí, sí, muy bien, gracias. Muy amable. Entonces, aprieto aquí y agrego para la información que los valores son estos que estoy escribiendo. 3π/4. Ahí tenemos nuestro rango de variación del parámetro t. Entonces, identifico cuáles son ahora lo que debo reemplazar. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar yo ahora? Y, Profe, sí, yo tengo una duda. dígame, ¿Qué es lo que parametrizaste? ¿Tu f de x y? acá hay dos objetos matemáticos diferentes. Sí. Este que está acá, que lo vamos a poner en color naranja. Esto es la función que estoy integrando. En el caso del ejemplo de la física, lo que estoy integrando es una función que significa la densidad de masa de un alambre. Sí. Esta función no tiene nada que ver con la forma del alambre. La forma del alambre está dada por la ecuación paramétrica que voy a poner en color amarillo. ¿Se ve? Sí. ¿Y cuál era tu curva? Es la curva verde, que está dada por esta ecuación paramétrica en color amarillo. ¿Y qué ecuación tiene? Esta que está en color amarillo, coseno de t, seno de t. Pero sin parametrizar. Esta es la parametrización. Esto que estoy acá moviendo en color amarillo, esto es la parametrización de la curva. Entonces, Sí, pero sin parametrizar la curva, ¿cómo sería?
espérame, parametrización, la parametrización, 2 puntos, es esta que está acá, esta que está aquí, a ver si te la puedo poner ahí, es esto y esto. No, para calcular una integral de línea, nosotros vamos a necesitar una parametrización. No la vas a poder calcular a partir de la ecuación de la curva cartesiana. Claro, lo que yo no entiendo es cuál sería la ecuación cartesiana de esa curva. No me interesa, pero si te querés después, cuando terminamos el ejercicio, te la cuento. Es fácil, es una porción de, de circunferencia de radio 1, ¿no? Sí, O sea que cuando vos elimines el parámetro acá, hay que recordar que ¿quién es X? coseno. El X es, vamos a identificar acá, X, a ver, X de T, es esto que está aquí, el coseno. ¿Está? Sí, Y después tenemos a I de T, que es el seno. Entonces, si vos querés eliminar el parámetro, podés elevar al cuadrado y sumar, y vas a tener la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Que sí. se pierde, ¿qué es lo que se pierde cuando eliminas el parámetro? Se pierde el sentido de recorrido de la curva. Cuando, Claro, a mí me confundía porque es igual a f de x, sí, que es x cuadrado más y cuadrado. esto es una función, ¿eh? De casualidad es la misma. Si quieren, Claro, por eso me... bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieren, vamos a cambiar esto, ¿sí? Y vamos a ponerle otra función, qué sé yo. Claro. Para cambiarlo, para que no quede dudas. Buenísimo que lo trajiste, Tatiana. Por ejemplo, podría poner algo así. X cuadrado más y, ponele. Lo puedo escribir así. X a la cuarta más y. Ahí tenés. Otra densidad. ¿Está bien? Sí, gracias, genial. Tengo que tener cuidado que esta densidad no sea negativa. Pregunta, ¿es negativa? No, porque está elevado a la cuarta. Y además la I, ¿en qué cuadrantes estás? Primero y Segundo. en el primero Ah, y el segundo, ¿y qué signo tiene I? positivo. Positivo. O sea que, listo, genial, no problem. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos? Sí, sí. Bueno, ya que estamos, entonces, X, hemos visto que X, en realidad, tengo que reemplazar a la X. Tengo que hacer algo así. Y a la Y también. Entonces, lo más oportuno es que esto sea X de T e Y de T. ¿Sí? Y el ds también tengo que reemplazarlo. Entonces ahora reemplazo el ds por quién? Por módulo de R' de T diferencial de T. Esto es la expresión más propia, más de FR. A ver ahí. Ahí está. ¿Se ve? Esto es lo que tengo que hacer. Este es el modelo. Voy a calcular la integral, perdón, sí. ¿No habría que cambiar la función densidad por x a la cuarta más y? Sí, gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Muy atenta, Tatiana. Tatiana, ¿no? De nada. Sí, sí. Muy atenta y muy amable. Ahí está. Ahí quedó. Gracias. Entonces, la integral en color verde la vamos a hacer con la integral en color turquesa. ¿Sí? Achico un poquito para que me entre más fácil y la ponemos ahí, mediano. Ahí está. Y entonces, ahora sí, con este modelo hacemos el reemplazo. ¿Y quién es A y quién es B?
0 y 3/4 de pi. Sí, sí, muy bien, 10 felicitado. Entonces 0. Y acá vamos a poner a 3pi/4. Y hasta ahí estamos. Bueno, ¿quién era X? Coseno. O sea, coseno de t. ¿Y quién es Y? Seno. Seno. Seno de t. Ok, hasta ahí llegamos. Estamos bien. Y después, ¿qué más hace falta? Bueno, la notación clásica de la matemática implica que pones la potencia, la pones entre coseno y t. O sea que la ponemos ahí, la potencia. Y ahora hay que hacer módulo de R' de t, o sea que vuelvo al R de t amarillo, lo copio y quiero calcular ahora quién es R'. Entonces, derivo, ¿a quién tengo que derivar? Derivo al coseno y me da menos seno, ¿no? Y derivo al seno y me da coseno. O sea que R' de t es eso, ¿no? A ver si lo puedo editar, ahí. El prima tiene que ir ahí. Y en realidad lo que me interesa es cuánto vale el módulo. ¿Están viendo cuánto vale el módulo de R'? Menos seno al cuadrado, más coseno al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto vale? 1. O sea que achico todo esto para que me entre más fácil. Y el módulo vale 1, por lo tanto, vuelvo para arriba y edito esto y me queda la unidad. En este caso, el módulo quedó hiper sencillo, ¿sí? Y me quedó esta expresión. Y como vemos, lo que está ocurriendo es que ahora tengo una integral definida común y corriente en una porción de la recta real de variable t. Ahora, bueno, habrá que resolver esto. Esta integral, después, con las herramientas que quieran, la podrán resolver. Si se olvidaron, pueden ir al Wolfram Alpha y la resuelven. Vamos a parar acá. Nos quedan unos minutos de clase. ¿Y qué es lo que hicimos? Introdujimos en color verde un nuevo tipo de integral. ¿Por qué? ¿Pero por qué viene este nuevo tipo de integral? Porque ninguna de las tres anteriores nos servía. Necesitábamos una nueva. Necesitábamos una integral que nos permita integrar una cantidad a lo largo de un trayecto curvo. En algunos libros a estas integrales las llaman curvilíneas. No es que los matemáticos trasnochados, locos, quieren llevar su integral a todos lados, no, que también. Pero acá estamos partiendo de un problema que es calcular la masa de un alambre, ¿sí? Entonces, para los que sean absolutamente, ¿cómo podemos decirlo? Fanáticos ¿cómo le llaman esto? Que no se aguantan ningún tipo de ejercicio que no tenga un resultado, ¿sí? Vamos a escribir un Wolfram Alpha que nos permita calcular esta expresión. A ver cómo lo ven, algo así. A ver, estoy escribiendo ahora Wolfram Alpha. Les comparto a ver si quieren ver mi Wolfram Alpha. A ver ahí. ¿Están viendo mi Wolfram Alpha? Acabo de escribir integral cos x a la cuarta más sin x from x igual 0 to 3pi/4. Y como ustedes ya se imaginaban, esto es una integral que se puede representar en el eje de la variable de integración de esta manera. ¿Ven? Como esta representación visual. Y que da ni más ni menos que 2,3. O sea que si la densidad está en unidades de kilo por metro lineal de alambre y todas las variables, las cantidades están en metros lineales, quiere decir que el alambre pesa 2,3 kilos. ¿Sí? Entonces, hemos resuelto con la ayuda del Wolfram Alpha y del GeoGebra este problema de hallar la masa de un alambre
y nos conduce a una nueva expresión, a una nueva cantidad que es una nueva operación que es una nueva versión, una nueva reencarnación de la integral, que es la integral curvilínea o integral a lo largo de un camino, ¿sí? O integral de camino, le dicen a algunos también. Profe, Sí, escucho. tengo una duda. Sí. ¿Los puntos A y B no se tienen en cuenta? ¿Los qué? Los puntos A y B. A ver, si yo cambio Solo para- B, supongamos que cambio B, ¿está bien? Entonces, hago clic, creo un punto y este es A. Ahora creo otro punto B. Y B te lo cambio y te lo muevo y te lo pongo aquí. ¿Qué pasaría? Sí. ¿Vos qué opinás que pasaría? ¿A vos? No sé, es Sí. más corta la curva. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con el parámetro para representar la curva que termina en B? ¿Qué harías vos con el parámetro? Achicar el número. ¿Hasta dónde tendría que llegar el parámetro si B está en 0, 1? Hasta A. ¿Hasta dónde tendría que llegar? ¿Hasta 2pi, hasta pi, hasta cuánto? Tiene que salir de A y llegar a B. Ah, de 0 a pi medios. Muy bien, esto es lo que acabo de hacer. Acabo de hacer eso. Este B no va más. O sea que si querés lo muevo hasta ahí. Y ahora sí, 1,57 es pi sobre 2. Y ahora esto no va más. Este cartelito que acabé de poner, a donde no llega a 3 pi cuartos, sino a pi medios. Por lo cual, en la integral, ¿qué se modifica? Los valores de t modifican. Los valores de los límites de la Sí. integral. Ok, me modifiqué ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Vuelvo al Wolfram alfa. ¿Y qué le digo a mi amigo el Wolfram alfa? Le digo, no vayas hasta pi sobre 4, es demasiado. Andate hasta pi sobre 2. Enter. ¿Y qué me dice Wolfram alfa? ¿Me va a dar un número más chico o más grande? Bueno, ya está, me spoilé. Que 234. ¿Qué opinan? Más chico. Más chico, está bien, porque agarraste una porción menos de alambre, claro, menos kilos. Muy bien, señoras y señores. Después continuamos. No sé si quiere continuar Martín con consultas, si puede, o si no por Facebook, o si no la clase que viene. Espero que les haya ido muy bien en el parcelito de hoy. Ya los comunicaremos a la brevedad.